los evitativos no temen perderte, al menos no de la manera que podría esperar. Cuando termina una relación, muchas personas asumen que la pareja evitada sentirá arrepentimiento, tristeza o una profunda sensación de pérdida. Pero en realidad, su respuesta emocional a menudo parece separada, indiferente o incluso aliviada. Esto no es porque nunca les importó, es porque sus temores más profundos se encuentran en otro lugar. En su núcleo, los evitativos temen enredos emocionales más que la separación. Su estilo de apego, a menudo arraigado en las experiencias de la infancia, les enseña que la cercanía conduce a la incomodidad. A diferencia de aquellos con apego seguro o ansioso, los evitativos equiparan la intimidad con una pérdida de independencia. Cuando una relación se vuelve demasiado exigente emocionalmente, se alejan instintivamente, priorizando la autoconservación sobre la conexión. Perderlo no desencadena el mismo miedo que podría ser para alguien más abierto emocionalmente. Reafirma su creencia de larga data de que los apegos son arriesgados e insostenibles. Para un evitador, mantener la distancia se siente más segura que participar en una conexión emocional profunda. Cuando la relación termina, su respuesta predeterminada no es devastación, es alivio. No porque nunca te valoraron, sino porque ya no tienen que navegar por la vulnerabilidad emocional que los hizo sentir incómodos. Es por eso que los evitativos pueden parecer desatados después de una ruptura. Es posible que no se comuniquen, muestren signos de tristeza o participan en dramáticas muestras de arrepentimiento. En cambio, se retiran a su independencia, convenciéndose de que el desapego es el mejor camino a seguir. Para muchas personas, perder a un ser querido trae dolor y anhelo. Pero para los evitativos, el miedo a la pérdida se ve eclipsado por algo más significativo: el miedo a estar emocionalmente expuesto. Han pasado años reforzando las paredes en torno a sus emociones, asegurando que nunca tengan que enfrentar toda la profundidad de sus sentimientos. Perderte no los obliga a enfrentar ese miedo. De hecho, a menudo refuerza su creencia de que los lazos emocionales no son confiables y se mantienen mejor a distancia. Mientras puedan mantener el control sobre sus emociones, se sienten seguros, incluso después de una ruptura. Si ha tenido una relación con un evitador, su desprendimiento emocional puede parecer un rechazo personal. Quizás se pregunte si te referías a algo para ellos o si alguna vez les importaba. Pero la verdad es que su respuesta tiene poco que ver con su valor y todo que ver con su cableado interno. Comprender esto es crucial, no excusar su comportamiento, sino cambiar su perspectiva. Perderlo no es su mayor miedo, lo que significa esperar que se den cuenta de que su valor no traerá el cierre que busca. En cambio, el cambio real ocurre cuando se separa, porque es cuando su verdadero miedo comienza a surgir. Llega un momento en la vida en el que nos vemos obligados a enfrentar una verdad que hemos estado evitando, una que sacude la base de cómo nos vemos a nosotros mismos. Para los evitativos, ese momento no es cuando pierden a alguien, es cuando pierden su control sobre la ilusión del control emocional. Porque, si bien pueden parecer indiferentes cuando termina una relación, su mayor miedo nunca te ha estado perdiendo. Su mayor temor es no tener más remedio que enfrentar las emociones que han pasado toda una vida reprimiendo. Los evitantes no son desalmados, no son incapaces de amor, pero han pasado años, tal vez toda su vida, construyendo muros alrededor de sus corazones, creyendo que la autosuficiencia es su único camino hacia la seguridad. El amor para ellos se siente como un riesgo demasiado grande para tomar, una rendición que no pueden pagar. Y así, mantienen su distancia. Se detienen. Se convencen de que no necesitan cercanía como otros lo hacen. Esta creencia se convierte en su escudo, su consuelo, su forma de dar sentido al mundo. Pero, ¿qué sucede cuando esa creencia es desafiada?
¿Qué sucede cuando el silencio dejado en tu ausencia se vuelve más fuerte de lo que esperaban? Al principio hay alivio, porque la distancia significa seguridad. Pero a medida que pasa el tiempo, el peso de la soledad comienza a intervenir. No porque de repente se dan cuenta de que te extrañan, sino porque, por primera vez, se quedan solos consigo mismos, sin distracciones, sin justificaciones, solo la presencia cruda de sus propias emociones, esperando ser reconocida. Y aquí es donde comienza la transformación. Cuando alguien que siempre ha huido de sus sentimientos finalmente se ve obligado a sentarse con ellos, algo cambia. Es en esta quietud que surge la verdad. No son tan invulnerables como creían. Las emociones que trabajaron tan duro para suprimir no desaparecen. Esperan, y cuando ya no son evitados, exigen ser sentidos. Es por eso que el desapego es tan poderoso. No se trata de castigar a un evitador, ni se trata de tratar de hacer que te persigan. Se trata de cambiar la dinámica, retirarse como su amortiguador emocional, para que ya no puedan escapar de la realidad de su propio corazón. Cuando deja de llenar el espacio con su energía, no tienen más remedio que sentarse en el vacío que han creado, y en ese espacio se enfrentan a lo único que han temido todo el tiempo, ellos mismos. La belleza de esta realización es que no se trata solo de ellos, sino que también se trata de ti. Porque a medida que se separa, a medida que te alejas del ciclo de buscar la validación de alguien que resiste la conexión, comienzas a sanar. Reclamas tu poder. Dejas de esperar a que alguien más te dé el amor que siempre debes encontrar dentro. Entonces, si te encuentras cuestionando si alguna vez les importa, recuerda esto. Su lucha no es un reflejo de tu valor. Su incapacidad para expresar el amor de la manera que necesitas no significa que no eres amable. Y su distancia no define su valor. El viaje hacia la curación, su suyo y los suyos, abarca el momento en que elige dejar de perseguir y en su lugar, estar firmemente a la luz de su propia valía. El mayor temor de un evitador no es el abandono, es la exposición emocional. Si bien puede parecer que avanzan sin esfuerzo, su verdadera lucha radica en enfrentar emociones que han pasado años evitando. Perder a una pareja no amenaza su sentido de seguridad, pero verse obligado a enfrentar sus propios sentimientos suprimidos lo hace. A lo largo de sus vidas, los evitativos se han basado en la distancia emocional como una forma de autoprotección. Al principio, aprendieron que la necesidad de otros podría conducir a la decepción, por lo que construyeron su identidad en torno a la independencia. Las relaciones desafían esta creencia, exigiendo un nivel de apertura con el que no se sientan cómodos. Cuando las cosas terminan, se dicen a sí mismos que es lo mejor. Ese espacio les permite recuperar la estabilidad. Pero esto es solo una parte de la verdad. Lo que realmente los perturba no es el final de una relación, sino la pérdida de control sobre su propio estado emocional. Mientras puedan mantener la distancia, se sienten seguros. Evitan las conversaciones que cavan demasiado profundas, suprimen los sentimientos que amenazan su sentido de autonomía y se convencen de que avanzar es solo cuestión de tiempo. Pero el desapego real, del tipo donde dejas de buscarlos, deja de llenar el espacio que una vez ocuparon, crea un tipo diferente de silencio. Y en ese silencio sucede algo inesperado. Al principio, se sienten aliviados, pero a medida que pasa el tiempo, la ausencia se vuelve notable de una manera que no esperaban. No porque de repente se dan cuenta de que no pueden vivir sin ti, sino porque sin tu presencia como distracción, se quedan solos con pensamientos y emociones que ya no pueden apartar a un lado. Es posible que no lo expresen exteriormente, pero internamente, aquí es donde comienza la incomodidad. Un evitador prospera con la previsibilidad. Se sienten en control cuando saben cómo reaccionarán los demás, cuando pueden anticipar su próximo movimiento. Pero el desapego interrumpe ese patrón. Cuando deje de comunicarse,
Deje de buscar respuestas, deje de perseguir su validación. Introduce algo extranjero en su mundo, la imprevisibilidad. De repente, el guión en el que confiaban ya no existe, y eso es inquietante de una manera que nunca anticiparon. Sin el ciclo familiar de empujar y tirar, se quedan con nada más que sus propias emociones no resueltas. Es en esta quietud que surge su verdadero miedo, no de perderte, sino de perder la ilusión de que no se ven afectados por la conexión, porque la verdad es que nadie es completamente inmune al apego. Es posible que hayan aprendido a suprimirlo, pero la supresión no es lo mismo que la ausencia. No lo admitirán fácilmente. Los evitativos rara vez enfrentan sus emociones de frente, pero eso no significa que no los sientan. Eso no significa que tu ausencia pase desapercibida. Con el tiempo, el peso de las emociones sin procesar comienza a surgir de manera sutil. Inesperación, recuerdos inesperados, una incomodidad tranquila que no pueden nombrar. Y por mucho que intenten alejarlo, se les queda una pregunta que nunca quisieron hacer. ¿Por qué todavía demora esto? Y mientras luchan con eso, algo más está sucediendo. Tú también estás cambiando. En el momento en que deja de buscar la validación de alguien que resiste la conexión, comienza a entrar en su propio poder. Ya no busca respuestas en sus reacciones, sino que las encuentre en su propia claridad. Y ese cambio, más que nada, es lo que realmente interrumpe la dinámica. El desapego no es solo un cambio en el comportamiento, es una interrupción en los patrones emocionales en los que un evitador se basa para sentirse en control. Cuando dejes de perseguir, deja de buscar su validación, deja de reaccionar a su distancia, sucede algo profundo. Quitas su capacidad para predecir tu próximo movimiento y al hacerlo, introduces lo que más temen, la incertidumbre. Para alguien con un estilo de apego evitativos, las relaciones siguen un ritmo familiar. Se alejan, esperando que los retire. Crean distancia, sabiendo que, eventualmente, intentarás cerrar la brecha. Este ciclo refuerza su creencia de que pueden mantener el control emocional y al mismo tiempo mantenerlo al alcance. Pero cuando ese ciclo se rompe, cuando su energía ya no se invierte en ellos, una comprensión inquietante comienza a tomar forma. Al principio, pueden convencerse de que su destacamento es temporal. Los evitativos tienden a creer que las personas siempre volverán, especialmente si ha habido una historia de persecución emocional. Podrían asumir que solo les estás dando espacio, que eventualmente te comunicarás nuevamente, que las cosas volverán a la forma en que eran. Pero a medida que pasa el tiempo y nada cambia, comienza a surgir una incomodidad más profunda. Comienzan a notar la ausencia, no solo de su presencia, sino de la validación en la que habían confiado sin darse cuenta. Una vez, se sintieron seguros en la idea de que podrían crear distancia sin verdaderas consecuencias. Pero cuando te separas por completo, se ven obligados a cuestionar algo que nunca antes tuvieron. ¿Qué pasa si realmente te has ido? Y aquí es donde comienzan a surgir sus miedos más profundos. El temor de que nunca te significaran tan poco para ti como trataron de convencerse. El miedo a la desconexión emocional no los hace tan invulnerables como creían. El temor de que hayan pasado tanto tiempo evitando el apego, solo para darse cuenta de que el desapego, cuando es real, tiene un peso que no anticiparon. Los evitativos no están acostumbrados a sentarse con incertidumbre. Estructuran sus relaciones de una manera que les permite controlar la proximidad emocional. Pero el verdadero desapego elimina ese control, aleja el enfoque de ellos y hacia usted, su curación, su crecimiento, su capacidad de avanzar sin esperar a que regresen. Y eso, más que nada, es lo que los perturba. La ausencia de persecución emocional los obliga a un territorio desconocido. Ya no tienen la tranquilidad de que todavía estás emocionalmente invertido. Ya no pueden asumir que, en ningún momento,
puede comunicarse y restaurar el equilibrio al que están acostumbrados. Este vacío crea una tensión que no esperaban, una tensión que persiste en momentos de soledad, en los espacios donde una vez encontraron consuelo en su propio destacamento. Al principio, podrían descartar estos sentimientos. Un evitador se dirá a sí mismos que simplemente se están ajustando al cambio, que la vida avanza, que todo es como debería ser. Pero las emociones tienen una forma de arrastrarnos cuando menos las esperamos. Y para el evitador, que ha pasado tanto tiempo reprimiendo los sentimientos en lugar de procesarlos, esta incomodidad progresiva no es familiar y desagradable. Pueden distraerse con el trabajo, los pasatiempos o incluso las nuevas relaciones. Cualquier cosa para mantener la ilusión del control emocional. Pero ninguna cantidad de distracción puede borrar completamente las preguntas que comienzan a surgir en el silencio. ¿Por qué se siente esto diferente? ¿Por qué la ausencia de persecución se siente más pesada que la presencia de la distancia? Y mientras luchan con esas preguntas, algo más está sucediendo. Ya no estás jugando un papel en su ciclo emocional. No estás esperando, sin esperar, no buscar el cierre en su respuesta. Te has alejado de la dinámica que una vez los mantuvo cómodos, y al hacerlo, has cambiado el patrón por completo. Es por eso que el desapego es tan poderoso. No se trata de probar un punto o manipular una reacción. Se trata de recuperar su propia energía emocional. Se trata de reconocer que no eres responsable de hacer que alguien vea tu valor, especialmente cuando sus propios temores les impiden reconocerlo. La claridad de las fuerzas de desapego crea espacio para que surja la verdad, no solo para ellos, sino para ti. Porque en el momento en que dejas de luchar por la conexión con alguien que la resiste, comienzas a volver a conectarte contigo mismo. Y ese cambio, más que nada, es lo que realmente interrumpe el ciclo. El desapego es más que una decisión, es un punto de inflexión. Marca el momento en que deja de buscar respuestas en el comportamiento de otra persona y comienzas a encontrarlas dentro de ti mismo. Y cuando ese cambio ocurre, todo cambia. No solo para ti, sino también para el evitador. Durante tanto tiempo, la relación siguió a un patrón. Se apartaron, extendiste la mano, crearon la distancia, trataste de cerrar la brecha. Esta dinámica reforzó su sentido de control, permitiéndoles dictar el ritmo de cercanía, sin comprometerse completamente. Pero cuando se separa realmente, este ritmo se ve interrumpido, y sin ese familiar empuje y tirón, se quedan en territorio desconocido. Al principio, pueden no darse cuenta. Los evitativos a menudo se convencen de que las personas no se van, solo toman descansos. Esperan que, dado el tiempo suficiente, las cosas vuelvan a ser como eran. Pero el desapego real no deja espacio para la repetición. No se trata de esperar a que regresen o esperar que se den cuenta de tu valor. Se trata de entrar en una nueva realidad, una donde su bienestar ya no depende de su reconocimiento. A medida que pasa el tiempo, este cambio se vuelve innegable. Comienzan a sentir la ausencia, no solo de ti, sino de la energía que una vez diste tan libremente. La tranquilidad de que siempre estabas allí, siempre intentando, siempre manteniendo espacio para ellos, que la tranquilidad se ha ido. Y sin ella, se les queda con una pregunta que nunca tuvieron que hacer antes. ¿Qué significa cuando alguien realmente lo deja ir? Para un evitador, la distancia emocional siempre ha sido su red de seguridad. Es lo que les permitió sentirse en control, creer que podrían navegar las relaciones en sus términos. Pero cuando esa distancia se encuentra con el desapego en lugar de la búsqueda, deja de sentirse como la seguridad. En cambio, comienza a sentirse como aislamiento. Y esta realización, extraña, inquietante, innegable, cambia todo. Algunos suprimirán esta incomodidad, arrojándose al trabajo, distracciones o incluso nuevas relaciones.
Pero la evitación no es lo mismo que la resolución. Los sentimientos que emprendieron a un lado no desaparecen. Solo esperan momentos más tranquilos para resurgir. Y por mucho que intenten convencerse de que perderte no importa, algo persiste. La conciencia de que algo es diferente esta vez. Porque esta vez no estás esperando que cambien. El desapego no garantiza que un evitador de repente cambiará su comportamiento o se corra con una nueva claridad. No garantiza que finalmente reconozcan las emociones que han ignorado durante tanto tiempo. Pero hace algo tan poderoso. Te elimina de la ecuación en la que se han confiado para mantener el control emocional. Les obliga a sentarse con la realidad de sus propias elecciones, y en esa quietud se les deja enfrentar la verdad que han pasado tanto tiempo evitando. La conexión nunca fue el problema. Su miedo a eso era. Y mientras luchan con esa realización, sucede algo aún más profundo. Tú también cambias. Dejas de buscar la validación de alguien que no puede ofrecerla. Dejas de esperar un avance que nunca llegue. En cambio, redirige su energía hacia algo mucho más valioso: usted mismo. Al principio, el desapego puede sentirse incómodo, incluso doloroso. Pero con el tiempo, se convierte en la base de algo más fuerte. Comienza a comprender que el amor nunca debe tener ganas de perseguir, que la verdadera conexión no se trata de demostrar su valía para alguien que se resiste al verlo. Y con esa comprensión viene la libertad, el tipo de libertad que le permite avanzar, no con amargura, sino con claridad. Así es como el desapego lo cambia todo, no al obligar a un evitador a cambiar, sino al cambiar lo único sobre lo que tiene control, su propio camino. Debido a que en el momento en que dejas de luchar por un amor que sigue corriendo, creas espacio para el tipo de amor que se mantiene quieto, seguridad, abierto y listo para conocerte donde estás. La verdadera libertad emocional comienza en el momento en que dejas de buscar el cierre en las acciones de otra persona y comienzas a crearla dentro de ti. El desapego no se trata de demostrar un punto, hacer que un evitador lo extrañe o esperar que se den cuenta de su valor. Se trata de liberarte de un ciclo que te mantiene emocionalmente atrapado, y para hacer eso, necesita una estrategia, una que cambie su enfoque hacia adentro en lugar de hacia afuera. El primer paso es la aceptación. Acepte que no puede cambiar a alguien que no quiere cambiar. Acepte que el amor no se trata de convencer, perseguir o probar. Esta aceptación no se trata de renunciar al amor por completo, sino de reconocer dónde se gasta mejor su energía, para usted mismo. Cuanto más te resistes a esta verdad, más tiempo permanecerás emocionalmente vinculado a una dinámica que no te sirve. El siguiente paso es la redirección. Cada vez que sienta la necesidad de comunicarse, analizar su comportamiento, preguntarse si alguna vez cambiarán, por pausa. Cambia esa energía hacia algo que te devuelva a ti mismo. Invierta en sus pasiones, sus amistades, su crecimiento personal. La libertad emocional no viene de esperar a que alguien regrese, viene de darse cuenta de que su ausencia no define su valor. Y finalmente, lanza. Deja ir la idea de que el cierre debe provenir de ellos, las disculpas que nunca recibirá, la explicación que nunca puede llegar, la validación que sigue siendo tácita, si todo va. El cierre real ocurre cuando dejas de buscarlo fuera de ti mismo y comienzas a encontrarlo en tu propia curación. El desapego no es un juego, es una elección, una opción para reclamar su poder emocional, priorizar su paz y avanzar sin esperar permiso. En el momento en que te comprometes a este camino, entras en la vida que siempre debes vivir, uno donde el amor se da libremente, no perseguido. La libertad emocional no se trata de cambiar un evitador, se trata de cambiar su relación con usted mismo. En el momento en que deja de buscar la validación de alguien que resiste la conexión, reclama su poder. Ahora, respira hondo y pregúntate,
¿cómo sería mi vida si abrazara completamente mi propio valor? La respuesta se encuentra en sus próximos pasos. Si este mensaje resonó con usted, comparta sus pensamientos en los comentarios. Y si está listo para más información sobre la curación y el crecimiento propio, no olvide suscribirse.